Bienvenidos todos a Armada Cantabria. Hoy continuamos con el ciclo de conferencias dedicado al historiador Alfonso Escuadra. En la anterior charla conocimos la participación de marinos españoles en la Armada alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy nos acercaremos a una correspondencia secreta durante muchos años entre Francisco Franco y su cuñado y ministro del régimen, Ramón Serrano Suñer, después de que este último se reuniera en Berlín con los más altos dignatarios nazis en 1940. Será la antesala de otras historias que seguro serán del interés general y que en citas posteriores les ofreceremos. Alfonso Escuadra es historiador y está especializado en temas de la Segunda Guerra Mundial. Es miembro del Instituto de Estudios Campo-Gibraltareños. Sus trabajos se han difundido a través de un buen número de artículos, ponencias, comunicaciones y una decena de libros, algunos de ellos traducidos a otros idiomas. Además, ha colaborado con varias productoras de televisión, tanto nacionales como extranjeras, en la realización de documentales. Y ya, sin más demora, Alfonso, tienes la palabra. Pues muchas gracias, encantado de estar otra vez con Armada Cantabria, con sus seguidores, para introducirnos en otro tema absolutamente apasionante, porque si lo era el de la experiencia de nuestros marinos en aguas bálticas, este no lo es menos, porque además se situaba en una coyuntura importantísima. Lo que ocurre además es que lo vamos a hacer de la mano de una fuente ciertamente novedosa y ciertamente ilustrativa para arrojar un poco de luz y para matizar desde la perspectiva correcta ese momento tan importante de lo que fue la relación de la política exterior española en esa primera etapa, en ese primer franquismo, como denominan algunos, en un momento además crucial dentro de lo que fue la Segunda Guerra Mundial en Europa en su primera fase. Nada menos que la visita de Serrano Suñer a Berlín con un objetivo muy concreto y situado además en un momento muy concreto. Hay que comenzar diciendo que esa visita era el primer contacto técnicamente oficial entre los dos gobiernos, entre el gobierno de Alemania y el gobierno español, y que además había tenido una antesala no menos interesante. Una antesala que sitúa la visita de Serrano en lo que se puede considerar como el proceso del salto adelante. Y me explico. En ese movimiento que desde la cabeza del Estado, Franco inicia de la mano de los éxitos militares alemanes en mayo, principio de junio de 1940, en la campaña de Francia. Un salto adelante que le va a llevar a las cercanías, digamos, por expresarlo de esa forma, con las potencias que le habían apoyado durante la Guerra Civil, o sea, en las cercanías de Alemania e Italia. Porque hay que además tener en cuenta que España había salido de la Guerra Civil sin tener unos compromisos que la atenazaran, como era el caso de Italia, tenía el Pacto de Acero firmado por Alemania, que la vinculaba a una alianza militar que vinculaba a sus destinos dentro de la política, de lo que era la política europea. Eso no lo tenía España. Esa es la razón de que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, se puede proclamar perfectamente como país neutral y bajo ese estatuto sigue hasta la primavera de 1940, en la que una maniobra muy conocida, ese famoso Siegesschnitt del general Manstein, consigue descolocar todo lo que es la defensa francesa y lleva al desastre en lo que se conoce en aquella época, al menos los titulares lo denominaban así, la batalla de Flandes. Una batalla que termina con la destrucción prácticamente de lo más granado del ejército francés y con el cerco del cuerpo expedicionario británico, que luego será embarcado a duras penas en Dunkerque, si bien dejando atrás todo su equipo. Una victoria que puso a la sensación en toda la Cancillería europea de que se estaba prácticamente a punto de terminar la guerra. Es más, el general Barlimont, en sus memorias, llega a reconocer que fue una época
en el que un organismo como fue el Alto Mando Estratégico de la Wehrmacht, el conocido como OKW, vivió un impasse de inactividad porque se estaba convencido de que aquello iba a provocar, era ya prácticamente la derrota de Francia y que aquello iba a, llegar, a terminar llevando a Gran Bretaña hasta la mesa de negociaciones. Ese es el contexto en el que se produce el salto adelante. El salto adelante cristaliza con el envío a entrevistarse con Hitler, el envío del general Vigón, una persona de la total confianza de Franco, con una carta muy conocida que está fechada el 3 de junio y que además es una maniobra que viene acompañada con otra maniobra que en lugar de Vigón va a protagonizar Jiménez Arnau ante Mussolini, con otra misiva, donde claramente, aparte de felicitarle por los éxitos que ha obtenido, hay un ofrecimiento por parte de España para, literalmente, los servicios, está hablando con el interlocutor de Hitler, está dirigida a Hitler, para los servicios que se estime oportuno. Eso hay que situarlo en su correcto, en un contexto apropiado. En primer lugar, no se trata de ninguna forma de un sentimiento belicista por intentar participar en la guerra, aunque sí oportunista. Para aquello parecía la antesala de la paz, de un nuevo reparto de África, y aquello era una manera de situarse en la perspectiva correcta. Pero también había un matiz de prevención en lo que se estaba haciendo. Ya se sabía lo que había ocurrido con los neutrales cuando su trayectoria se interponía con los países beligerantes. Ya se sabía lo que había ocurrido con Noruega, que Gran Bretaña no había dudado en minar su agua, un acto de guerra. Por lo tanto, cuando le convino lo que había sucedido con Holanda o con otros países neutrales de Occidente, ¿no? Entonces había una previsión, había que intentar situarse, intentar prepararse para una contingencia de una posibilidad de guerra. Había un estudio realizado por parte del Estado Mayor que consideraba que mientras la guerra se situara, o ya estaba hasta entonces, las llanuras polacas, en la lejana Polonia, no había grandes problemas. Es más, incluso aunque fuese en Occidente, pero siempre que la guerra no llegase al Mediterráneo, España podía mantenerse segura dentro de la neutralidad, con una garantía especial, que era también la no beligerancia de Italia. Ese concepto de no beligerancia va a ser muy importante, concepto que inventan los italianos para soslayar sus obligaciones militares o las obligaciones militares del Pacto de Acero una vez estalla el conflicto germano-polaco y mantenerse sin intervenir en la guerra. ¿Qué es exactamente la no beligerancia? Pues eso, no intervenir en la guerra, aun manteniendo una alianza militar que la obliga a movilizar todas sus fuerzas en apoyo del otro firmante, que era Alemania. Cuando Italia entra en la guerra, hay una especie de convencimiento, esa guerra se va a extender al Mediterráneo y que España no va a poder mantenerse al margen. Por lo tanto, debe situarse. El Estado Mayor hace un estudio, el Estado Mayor español, hay un informe conocido de marzo de 1940, donde se estudia ante lo que está ocurriendo en Europa qué se puede hacer, qué puede hacer España. Y la conclusión a la que llega es que o bien opta por un bando o bien opta por otro. O sea que en este salto adelante no es simplemente que al albur de la victoria alemana quiera incorporarse al conflicto, ese sentido oportunista de que hemos hablado antes, sino un sentido de previsión ante el convencimiento de que una vez entrada Italia en la guerra y con la guerra extendida al Mediterráneo, España no va a mantenerse al margen. Pues bien, en un principio, ese ofrecimiento que realiza Vigón, pues no genera un especial interés por parte de Alemania. Es algo, por otra parte, un tanto lógico cuando se está convencido de que Francia va a caer derrotada en breve. De hecho, tarda muy poco en llegarse al armisticio, apenas unos días después de este movimiento, y que Gran Bretaña va a ir a la mesa de negociaciones. Eso, conforme van pasando las semanas, el mismo Estado Mayor alemán sale de ese impasse del que hablaba Barlimont y se dan cuenta de que se va abriendo la necesidad
de tener que sacar a Gran Bretaña de la guerra por la fuerza de las armas. O sea, hay dos maneras de hacerlo. Está la acción directa, el desembarco en las islas, una operación que tiene mucho de efectista, de golpe de efecto, se juega mucho con la amenaza de ese desembarco, la operación Silver, pero es una operación que necesita varias cosas. En primer lugar, está muy por encima de lo que la Armada alemana puede hacer en esos momentos y necesita un requisito básico, que es el control del espacio absoluto del espacio aéreo. Esa es la única manera de mantener a raya a la Royal Navy y que ese desembarco fuese factible. Por eso se utilizó como amenaza lo mismo que se utilizaron como amenaza el empleo de la aviación. Conforme va avanzando el verano, hay un convencimiento, y así se expone dentro del Estado Mayor de la Wehrmacht, de que, teniendo en cuenta, se contempla todavía la posibilidad de que esa acción directa pueda tener éxito, pero se propone ya, eso estamos hablando de finales de julio de 1940, se propone ya la necesidad de ir planteándose una alternativa estratégica. Es el general Jodl, es el segundo dentro de ese organismo, quien propone esa alternativa. Y frente a esa acción directa se propone lo que se llama la estrategia periférica. Esa estrategia periférica, hay una operación clave que es la toma de Gibraltar, y se habla literalmente de la toma de Gibraltar. Se envía una comisión militar alemana que estudia la operación y la conclusión a la que llega es que es una operación militarmente factible, pero siempre que se cuente con la colaboración de España. A partir de ahí, es esa necesidad estratégica, ese planteamiento estratégico el que lleva a la conclusión de que hay que estimar ese ofrecimiento que se ha hecho, que hizo en su día el general Vigón y que fue ratificado con una nota que el Ministerio de Asuntos Exteriores envió poco después, donde se especificaba las recompensas y las peticiones y las necesidades que España tenía para hacer frente a ese compromiso. Pues ese ofrecimiento empezó a estimarse como algo necesario y como algo en lo que había que apostar. Hay un telegrama del ministro de Asuntos Exteriores, von Ribbentrop, a su embajador en Madrid, donde dice literalmente, a partir de este momento, el telegrama es de principios de agosto de 1940, a partir de este momento, conseguir la beligerancia española es para nosotros una prioridad. Ese es el contexto de la antesala de la visita de Serrano a Berlín. Y hay que aclarar este asunto porque, en principio, Serrano en su día, en la primera entrega, creo que fue la primera entrega de sus memorias, y la publicó en 1977, entre Endaya y Gibraltar, donde curiosamente no habla de la entrevista de Endaya, se planteaba como que el viaje había sido un viaje de exploración, una manera de tomar el pulso por dónde iban los acontecimientos, de tomar el pulso de las relaciones, de actualizar las relaciones con Alemania, conocer sus planteamientos, que Alemania conociera los planteamientos españoles, pero que era en realidad un viaje de toma de contacto. Le quitaba mucho hierro al asunto, porque el objetivo del viaje de Serrano a Alemania, el ministro Serrano, que curiosamente entonces era aún ministro de la Gobernación, no era ministro de Exteriores, era ni más ni menos que negociar las condiciones en las que España estaba dispuesta a entrar en la guerra dentro de la Alianza del Eje. Ese era el objetivo de la misión de Serrano. Eso hace que todas las fuentes que ilustran ese momento tengan una importancia fundamental. Y no era simplemente un movimiento realizado en el vacío. Ya con anterioridad incluso al viaje de Serrano, a través del Ministerio de Comercio, en relación directa con el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, se le habían especificado qué necesidades tenían que cubrirse en cuanto al abastecimiento, país que estaba en una crisis absoluta de abastecimiento, que los británicos y la diplomacia británica quiso aprovechar en ese juego del palo y la zanahoria que Morales Lescano estudió hace ya unos años. A través de ese contacto se planteó las necesidades en cuanto a abastecimiento de España. Pero es que las necesidades militares, en cuanto a armamento,
que necesitaba una España que tuviese que afrontar un conflicto, la entrada en un conflicto como la guerra que se estaba planteando en Europa, entonces era solamente guerra europea, se habían planteado ya, curiosamente, a través de Canarias. Y sería interesante, creo que lo haremos más adelante, tendremos oportunidad de entrar en el papel que realmente jugó el almirante Canario. Una figura muy desdibujada y a la que se ha visto, ha sido la interpretación que se ha hecho de su papel, ha sido un poco víctima de los muchos trampantojos que se ha planteado a los investigadores que se han interesado en su figura. Pero que estas cartas, en esa correspondencia secreta, se queda muy claro. Pues bien, las necesidades militares en cuanto al refuerzo, las necesidades de armamento que España hubiese tenido la necesidad de quedar cubierta con mira a una posible intervención en la guerra, habían sido planteadas y entregadas esos listados a través precisamente del almirante Canario. Y se conocen, si no directamente a través del documento que se le entregó durante una de sus misiones en España, sí se conoce a través del contenido de una documentación alternativa, pero en la que se deja muy clara y que es igualmente fiable, porque una documentación de contenido diplomático. O sea que esas necesidades ya se habían planteado. Pero se habían planteado también, eso era lo que España necesitaba para entrar a la guerra. Pero luego había que hablar de qué recompensas quería España por entrar en la guerra. E indudablemente, las recompensas que querían eran de tipo territorial. Se vislumbraba un nuevo reparto de África. España quería estar presente en ese nuevo reparto de África que hubiese seguido a la victoria del eje en Europa, con esa previsible derrota de Gran Bretaña, esa derrota que había sufrido Francia y ese tratado de paz que hubiese puesto final a esa primera fase de la guerra. Y habían quedado especificadas con mucha claridad en esa nota que el Ministerio de Asuntos Exteriores envía el 19 de junio de 1940. Esa es la base. Y sobre esa base, Serrano acude a Berlín. Curiosamente, Serrano, como he dicho antes, no era el ministro de Asuntos Exteriores. El ministro de Asuntos Exteriores era, por aquel entonces, todavía seguía siendo Juan Luis Belvedere. Pero era alguien al que la misma inercia de los acontecimientos, ese movimiento, ese salto adelante que había planteado España, había orillado en cierta forma. Él era partidario de otro tipo de planteamiento. Él lo había utilizado en Tánger, afirmando un poco que con una España que se mantenía al margen, pues tanto Francia como Inglaterra tenían que ser receptivas a las tradicionales aspiraciones españolas en África. Esa obviamente no era un juego posible de plantear a la hora de asumir o a la hora de sostener las aspiraciones que iba a llevar Serrano a Berlín y que había ya adelantado el Ministerio de Asuntos Exteriores, como era el Marruecos francés, o sea, asimilar, incorporar el Marruecos francés a las posesiones, al protectorado que ya tenía España, incorporar la zona del Organizado, una ampliación de la colonia de Río de Oro e incluso una posible aspiración de los territorios, de las posesiones en el Golfo de Guinea. Esas peticiones, esas aspiraciones era la que llevaba en cartera Serrano Suñer y fueron puestas encima de la mesa prácticamente desde el principio. O sea que la negociación era muy importante. Nada menos que había que buscar dejando a un lado, cubrir esas necesidades de orden económico en cuanto al abastecimiento y de orden militar, muy importante, había que negociar fundamentalmente cómo se iban a contemplar ese tipo de aspiraciones, qué ayuda económica y militar en concreto, que ya se habían adelantado esas peticiones, se iba a realizar, qué plazo había. Además, siempre se habló desde el principio de que España necesitaría un plazo para ponerse a punto una vez recibida esa ayuda, y además de qué forma en concreto se iban a contemplar esa concesión, esas aspiraciones que se estaban planteando. Y una cosa muy importante además, cómo se iba a producir el encaje de lo que era España, de lo que era su sistema, dentro del sistema económico, del nuevo orden que Alemania, que debía seguir a
esa victoria del eje en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, ese es el momento que Serrano va a reconstruir en Berlín. Serrano, un momento de primerísima magnitud, clave. Algunos historiadores le han dado más importancia, yo creo que de una forma, en una estimación creo que excesiva, frente a la entrevista de Endaya. La entrevista de Endaya fue realmente un momento cumbre, o donde culminaron toda esta antesala, pero sí muestra muy a las claras el tipo de negociación que se llevó a Berlín. Así que dejamos a un lado ese planteamiento de que aquello fue un viaje de exploración para entrar en que aquel fue el viaje donde se iban a negociar las condiciones en las que España iba a entrar en la guerra. Para ilustrar ese momento, hay un fondo documental muy importante, que son todas las actas de las reuniones que mantuvo el ministro español, tanto con el ministro alemán de Asuntos Exteriores como con Hitler, que hubo varias sesiones, hubo 2 rondas de negociaciones. Y después hay un fondo muy importante que lo constituyen los intercambios epistolares que hubo, por un lado, entre Franco, Hitler y Mussolini, en esas 3 bandas. Y luego hay otro fondo igualmente importante, porque dan la pauta de cómo se desarrollaron esas negociaciones y quitan posibles ambigüedades en la manera de enfocar las diferentes posturas. Y ese fondo está constituido por esa correspondencia secreta en su momento, importantísima, que se cruzaron durante esas negociaciones de Berlín, Franco y Serrano. Respecto a esa correspondencia, hay que decir 2 cosas. Ahí podemos dividirla en 2 bloques. Un bloque que está a disposición de los investigadores desde 1977, porque Serrano publicó el contenido de las cartas que Franco le envió durante esa negociación de Berlín, esencialmente porque Serrano tenía un gran interés en demostrar que él no había sido el belicista pangermano que había empujado a Franco a la guerra, quería realizar esos matices y publicó esas cartas de Franco, interesantísimas en cuanto a contenido y verdaderamente claves para reproducir correctamente lo que fue la dinámica de esa negociación. Pero faltaban otras. Esas se conocían desde el año 77, pero faltaban las que Serrano le había escrito a Franco, informándole del desarrollo de esa negociación. Esa es la que vamos a concentrar la atención, porque las otras, como digo, son conocidas y están publicadas. Y estas últimas cartas, las que Serrano envió a Franco, que se llegó a pensar que habían desaparecido, que habían sido destruidas, que nunca se iban a encontrar, porque resulta que se habían conservado. Se habían conservado dentro de la correspondencia privada mantenida por Franco, en poder de la familia Franco en su momento. Ahora están depositadas en la Fundación Francisco Franco, por lo tanto asequible a cualquier investigador que quiera acceder a ella. Y se conoció la existencia de las mismas, la publicó Luis Togores, el profesor Luis Togores, en el 2018. La publicó en un artículo de ABC que nos sorprendió a todos gratamente, sabiendo que esas cartas existían. Y en las que he podido tener acceso, no solamente estaban estas cartas, sino habían 2 borradores muy interesantes de las cartas de Franco, manuscritos por Franco, con todos los subrayados y correcciones y demás que son tan jugosos a la hora de abordar una investigación de este tipo. Las cartas de Serrano hay que empezar diciendo que son cartas manuscritas, en primer lugar, que son cartas que se alejan un poco de lo que es una carta formal y que son la única versión de las mismas. No son los borradores de una versión posterior, sino esa es la única versión de esas cartas. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Pues que nos encontramos en unas cartas en las que el ministro informa al jefe del Estado y nos las encontramos pues llenas de correcciones, de tachaduras, de añadidos, de faltas de
hay una falta de estructura, hay incluso a veces bajo un epígrafe que dice me olvidaba, y hay casi 3 folios o 4 escritos de las cartas. ¿Qué quiere decir esto? Que había un gran celo. En primer lugar, lo que está hablando es de la importancia del contenido de esas cartas y que había un gran celo de que el contenido permaneciese en secreto, lo cual vuelve a redundar en la importancia de lo que se estaba negociando. Serrano tenía suficientes personas en la delegación española, y si no tenía a todos los funcionarios de la embajada para haber pasado a limpio esas cartas, haberlas mecanografiado. Sin embargo, no. Envió las cartas manuscritas a Franco. Y eso es lo que las hace singularmente significativas. El objetivo de eso no es otro, yo lo ponía en las conclusiones cuando realicé el análisis, que era blindar el contenido de esas cartas. La primera de ellas es una carta con fecha del 18 de septiembre de 1940, donde Serrano informa a Franco de cómo ha ido la primera ronda de negociaciones. Primera ronda de negociaciones, estamos refiriéndonos a la entrevista que mantiene con Ribbentrop, nada más llegar a Berlín, el 16 de septiembre, o sea, 2 días antes, y la que había mantenido con Hitler el 17 de septiembre. Y ahí realmente se ponen las cartas sobre la mesa. Una de las cosas que llama más la atención es que la imagen que ofrece de Franco se aleja mucho del Franco belicista y lo acerca más a un Franco oportunista, a un Franco deseoso de aprovechar la ocasión que le estaban brindando, lo que estaba ocurriendo en Europa, para llegar a la culminación de las aspiraciones territoriales, españolas. Pero además es muy curioso, porque daba la sensación de que la intención no era el participar en la guerra, sino entrar, incorporarse a la guerra, teniendo en cuenta las circunstancias en las que España estaba, pues o bien 5 minutos antes de que la guerra terminase, o bien ahorrándose la guerra. Con lo cual era una perspectiva digna de tenerse en cuenta. Y además es una correspondencia que esta carta del 18 de septiembre es clave, porque además deja con mucha claridad el esquema que luego se va a llevar a Hendaya. ¿Qué es lo que realmente se va a discutir a Hendaya? En la primera entrevista, la que Serrano tiene con Ribbentrop, allí hay varias cosas. En primer lugar, se aceptan las aspiraciones territoriales españolas. Eso que muchas veces se ha dicho, no, es que Alemania no estaba dispuesta a darle a España el Marruecos por tal. Bueno, en esa reunión con Ribbentrop se aceptan esas demandas territoriales españolas, pero en lo que se refiere a Marruecos y a las ampliaciones del Río de Oro, pero quedan completamente descartadas las aspiraciones de ampliación del Golfo de Guinea y similares. Fundamentalmente porque Alemania tenía en aquel momento, los expertos los especialistas del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, estaban entonces convencidos de que iba a ser posible poner de nuevo en funcionamiento un viejo proyecto de la época imperial, que era la constitución del Gran África Central Alemana. Tanto es así que le llegan a proponer a Serrano que se le cedan los territorios de Guinea, a cambio de una compensación y tal, en vistas de ese concepto, de ese proyecto de la Gran África Central Alemana, de la Mitteláfrica, como le llamaban, la Großen Mitteláfrica, ¿no? Y en otro orden de cosas, le plantea algo que va a ser uno de los escollos que hay en esta primera ronda de negociaciones, que es muy bien, vamos a ceder, una vez que el territorio del protectorado marroquí actualmente en posesión de Francia pase a España, vamos a tener la necesidad de establecer un par de bases. Un par de bases que Alemania se reservaría la propiedad de esas bases. Una en Agadir y otra en Mogador. Y a esto se unía además la petición de una base adicional en las Islas Canarias. Esto nos introduce en otro de los grandes objetivos
que se pretendía conseguir con la incorporación de España. O sea, no era solamente hacer posible la operación de Gibraltar, cosa que hubiese significado la expulsión de los británicos del Mediterráneo occidental, la estabilización del Magreb. Entonces estaba el incipiente movimiento de Gaulle, preocupaba al Estado Mayor alemán por la posibilidad de que las colonias francesas, siguiendo el ejemplo de colonias del África Occidental, pudiese deslizarse al bando de Gaulle, sino que había algo mucho más importante, que era el establecimiento de lo que ellos llamaban el sistema defensivo del hemisferio occidental. Era un sistema defensivo desde Narvik al Golfo de Guinea, basado en una especie de paraguas aéreo sostenido por una serie de bases estratégicamente localizadas. Pues parte de esas bases, o 3 de esas bases, una iba a estar en el Mogador, otra iba a estar en Agadir y otra iba a estar en una de las Islas Canarias. Claro, esto descolocó profundamente a Serrano, le impactó, digamos. Porque claro, en esta primera entrevista con Ribbentrop se dio cuenta de que allí nadie iba a otorgar grandes favores. Aquello iba a ser una negociación, pues como todas las negociaciones, descarnadas, como son todas las negociaciones donde se juega la razón de Estado. Y Serrano salió de esta primera entrevista, ciertamente contrariado por lo que había sucedido allí. Cuando ya también se dejó un poco entrever lo que iba a ser las aspiraciones de tipo económico que Alemania quería retener en los territorios que iba a ceder a España, e incluso en los propios territorios nacionales, en cuanto a su interés por penetrar en el sistema económico español, entrando en el accionariado de empresas francesas o británicas que bien estuviesen en España o bien estuviesen ubicadas en el Marruecos. Todo eso sirvió para preocupar a Serrano en exceso y salió ciertamente contrariado de esa entrevista, como pudieron atestiguar los que se encontraron con él en aquellos días. Al día siguiente, cuando tuvo su encuentro con Hitler, todo esto se matizó. Pero el tema de las bases se mantuvo. Se volvió a insistir en el tema de las bases, en la necesidad que había de ubicar esas bases estratégicas en esas posesiones en Marruecos y en la petición de establecer una base en las Canarias. Es más, la noche antes del encuentro con Hitler, había vuelto a insistir de manera informal durante una cena que le ofreció la Embajada Española, creo que fue. No, fue la que ofreció el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, pero en un acto informal, pues en una parte con Serrano, volvió a insistirle en el tema de las bases, volviendo a provocar una réplica de Serrano, ciertamente apurado por la cuestión, pero de una forma bastante enérgica. Y en esta primera ronda hay una cosa muy clara, que rompe también con una tendencia que se ha tenido a la hora de enfocar lo que ha sido esta negociación y el conjunto de la negociación de la entrada de España en la guerra. Que es cuando se ha afirmado en algunas ocasiones, o se ha insistido en la escasez del interés alemán en la entrada de España en la guerra. En el contenido de esta carta se deja muy claro el enorme interés que Alemania tenía por razones de tipo estratégico, por la manera de desbloquear esa salida o dar una salida de tipo militar a la posición adoptada por Gran Bretaña de resistencia y de no avenirse a una paz negociada después de la derrota de Francia. Así que hay un acuerdo global después de la entrevista con Hitler, así lo informa Serrano. Hay un acuerdo, hay puntos todavía en fricción, el tema de las bases, el tema de los intentos de penetración económica, pero hay un acuerdo en general, hay unas buenas perspectivas de poder llegar a un acuerdo.
Y así se lo informa Serrano a Franco. Es más, en la respuesta que Franco le manda a esta primera carta, a este primer informe, que es el más extenso además, ya se plantea la posibilidad de firmar una alianza militar por 10 años, precedida de un protocolo, donde que va a consagrar la incorporación de España a la Alianza del Eje y va a suscribirse la promesa de una futura entrada en la guerra. Todo esto, recordemos, no tiene otro objetivo que desbloquear esa situación estratégica, ese nudo gordiano en el que se mantiene Alemania en esos días, que es hacer posible la operación de Gibraltar y hacer posible el establecimiento de ese sistema defensivo del hemisferio euroafricano. ¿Qué nos lleva a esto también? Pues a entender que ya en aquellos momentos, que desde el principio, desde un primer momento, el Estado Mayor alemán tenía muy claro que la entrada en la guerra de los Estados Unidos era una cuestión de tiempo, ya se habían hecho unos cálculos, ya en aquella época se manejaban unos calendarios donde se sostenía que la entrada de Estados Unidos se podría producir en 1942 aproximadamente, como así se produjo luego, y que había un tiempo limitado para sacar a Gran Bretaña del conflicto, bien porque se aviniese a un tratado de paz, que ya se había cerrado esa opción, y la única opción que quedaba era poner en marcha esa estrategia periférica para la cual se necesitaba el concurso de España. Eso incide en la importancia que España en aquel momento tenía desde el punto de vista estratégico, la entrada en la guerra para desbloquear esa situación. Y aparte de sacar a Gran Bretaña de la guerra con el cierre de ese frente occidental, se tenía que efectuar y concluir la gran guerra de conquista alemana, la gran campaña de conquista, que era la operación de la Unión Soviética. Que hay muchos que piensan que esa operación se decidió en junio de 1941, o en mayo del 41, o en marzo del 41, o en el invierno del 40 al 41. Esa operación se decidió el 31 de julio de 1940. O sea, todo estaba calculado para hacer eso antes de la intervención de los Estados Unidos, que hubiese creado el gran problema estratégico de enfrentar una guerra para que Alemania, una guerra de desgaste, una guerra en profundidad, que Alemania no se planteaba en aquel momento. Por eso era tan importante el concurso de España. Por lo tanto, una de las cuestiones que queda verdaderamente iluminada a través de esa correspondencia de Serrano y a través, por ampliar el foco de esas negociaciones, es el enorme interés alemán en el concurso de España para obtener la victoria en lo que era su primera campaña, en esa campaña occidental que debía culminar con la derrota de Francia y de Inglaterra. Aparte de eso, fueron unos momentos, esa alianza que se planteaba era una alianza tripartita. Claro, Serrano tenía que esperar que Franco contestara. En aquellos momentos, en un intento de crear un mecanismo de reaseguro que mantuviese a Estados Unidos alejado de momento del teatro de operaciones europeas, coincidiendo con la estancia de Serrano en Berlín, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán va a iniciar otro movimiento para firmar una alianza tripartita entre Italia, entre Alemania y entre el Japón. El interés de esa alianza es conocido, es obvio, era fijar a los Estados Unidos en hacer que Japón le sirviese de contrapeso en el Pacífico y fijase la actitud de Estados Unidos en la no intervención. Tendría un problema importante entonces. Esa alianza, ese tripartito, conocido como tripartito, el pacto tripartito, se fraguó en aquellos días. De hecho, mientras Serrano está en Berlín, le envían a realizar una ronda por los escenarios de guerra del frente occidental, mientras Ribbentrop va a Roma a cerrar con Mussolini y con el conde Chiano los términos de ese pacto tripartito, que curiosamente se va a firmar estando todavía Serrano en Berlín.
Por lo tanto, la misión de Serrano va a ser una misión donde se va a hablar de dos tripartitos. Por un lado, la alianza que se espera Alemania, Italia y España, y otro tripartito, que es el que está preparando el ministro Ribbentrop con los italianos y con el gobierno japonés, que entre Alemania, Italia y Japón. Por eso cuando Serrano a veces hace alusión al tripartito, pues quedamos un poco en la duda de a qué tripartito se está refiriendo, porque había dos tripartitos en juego en aquel momento. Y hablando de ese viaje que Serrano realiza por los escenarios de la Guerra de Occidente, estuvo visitando las costas del Canal, estuvo visitando los escenarios de la retirada del cuerpo expedicionario en la zona de Dunkerque, que les impresionó muchísimo, el establecimiento de baterías, de grandes baterías en toda la costa del Canal. Estuvo visitando Eben Emael, significativo detalle, cuando las tácticas que se emplearon en Eben Emael eran las mismas que el Estado Mayor estaba estudiando para que fuesen empleadas en España en la operación de Gibraltar. Y digo curioso por lo siguiente. Se mencionó por un error que comete Ramón Garriga a la hora de fechar un bombardeo que ocurre durante la estancia de la delegación española en Berlín, que Garriga lo fecha en la noche previa a la primera entrevista de Serrano con Hitler, o sea, en la noche del 16 al 17 de septiembre de 1940, y que supuestamente influyó a Serrano dándole la sensación de que Alemania pues, no tenía la guerra ganada y entonces fue a la entrevista con Hitler desde ese convencimiento. Bueno, pues hay una cosa muy sencilla. Ese bombardeo simplemente no se produjo. Y es muy fácil de comprobar. Coge uno los partes emitidos tanto por británicos como por alemanes, los partes militares, y aquella noche hubo calma en toda Alemania. No hubo acciones aéreas británicas. Ese bombardeo no se produjo. Sin embargo, se ha repetido hasta la saciedad, basándose en las manifestaciones de Ramón Garriga, que Serrano había ido condicionado con el efecto de haber tenido que bajar a los refugios del Athlon por ese bombardeo fantasma, que en realidad no tuvo lugar. Sin embargo, no se dice nada de la impresionante muestra de poderío militar que Alemania le había desplegado ante los ojos de la delegación española con esa invitación a visitar las costas del Canal. Pero como ocurre siempre, el que iba en la delegación, pues no hay que dejar de creerse que puedan ser ligeramente impresionables. Era gente muy inteligente que sabía leer entre líneas. Por ejemplo, el hecho de ver que estaban construyendo las fortificaciones y que estaban artillando la costa del Canal llevó a uno de los miembros de la delegación española a decir, bueno, pues si están ustedes artillando la costa, estos son medidas defensivas. Estos no son medidas para invadir Gran Bretaña. O sea que la suspicacia de los que componían la delegación española era importante. Y yo comentaba en cierta ocasión, al referirme a esa visita, que si Alemania pretendía dejarles ya convencidos del absoluto poderío militar alemán, pues no hizo más que causar el efecto contrario, porque se empezaron a cuestionar por qué se estaban haciendo esas medidas defensivas y lo que se estaba planificando era un desembarco en Gran Bretaña. Yo creo que una de las cosas que llevó a Hitler a confesar a Serrano de que esas medidas eran para mantener el acoso, el bombardeo de Gran Bretaña, incluso en los días en que la Luftwaffe no pudiera actuar, pues estaba un poco curándose en salud de lo que iba a ocurrir aquí. Es muy importante cuando hay, como hemos visto, ese envío de la carta de Serrano, esa esperada recepción de la respuesta de Franco, ¿cómo se estaba articulando? ¿Cómo se hacía eso? Bueno, eso se había previsto. Uno de los miembros de la delegación fue el coronel comandante Tomás García Figuera, ya retirado, un alto funcionario de la Comisaría de España en Marruecos, un experto en Marruecos que iba además como experto en cuestiones coloniales, no solamente por el tema de las posesiones, que era un tema no polémico. Nadie estaba cuestionando las peticiones que estaba haciendo España, sino esa manera de encajar pues,
todo ese entramado de empresas y de explotaciones que había en Marruecos frente a las aspiraciones alemanas. De hecho, García Figuera y Demetrio Carceller, que era el experto económico de la Falange, otra figura en ascenso a raíz de este viaje de Serrano a Berlín, fueron los que llevaron la negociación de los temas económicos en los que, lejos de lo que pueda pensarse, se llegó a un acuerdo. Pues bien, entre las misiones que también tuvo García Figuera, alguien de la absoluta confianza de Franco, al que conocía de su época de destino militar en Marruecos, se hizo mediante un correo especial, un avión especial que pusieron los alemanes al servicio de García Figuera. Y así se llevaron estas cartas desde Berlín a Madrid, en ese avión especial. Y así se vinieron de vuelta las respuestas de Franco a Serrano. ¿Por qué? Porque esa negociación era tan importante que Serrano tenía que estar no solamente afinado en los planteamientos que estaba haciendo, sino porque tenía que podría verse en la necesidad de tener que tomar decisiones o contestar planteamientos que le estaban haciendo de una forma inmediata. De ahí la importancia de ese correo aéreo. Todo esto va desmitificando el hecho de que esas conversaciones de Berlín fueran algo que mero viaje de sondeo que no tenían especial importancia. Pues bien, en esa carta, y no solamente se tuvo que utilizar a García Figuera, es muy curioso, pero cuando estuve intentando cuadrar los viajes de ida y vuelta de ese avión especial de García Figuera, de ese correo volante, había uno que no encajaba, y es porque la intensidad de ese intercambio llegó en un punto a ser tan intenso que hubo que recurrir al general Uzquiano para que una de las respuestas de Hitler, mientras García Figuera iba ya de camino de Alemania, pudiese llegar a manos de Serrano en el momento preciso antes de la segunda ronda de negociaciones, donde se iban a plantear las objeciones españolas al planteamiento que estaba haciendo Alemania. Pero en la respuesta que llega del 21 es muy importante, porque Franco, en la carta esta del 21 de septiembre, que en respuesta a ese primer informe que le ofrece Serrano, le dice varias cosas. En primer lugar, que con la alianza no hay grandes problemas, ni en la duración de la alianza tampoco. O sea, es posible, sí, que hay ciertos escollos, pero que no se contempla como algo insalvable. Que las negociaciones del curso seguramente lo van a llevar a buen puerto. Y no andaba desencaminado. En la carta que Hitler días antes había escrito a Mussolini, reconocía no solo que estaba de acuerdo con las aspiraciones territoriales españolas, sino que además le pedía que él, su apoyo en ese sentido, apoyo que le otorga Mussolini, sino además que afirma que está dispuesto a darle cuanta ayuda económica y militar necesite. Dice, la ayuda militar no va a ser un gran problema. Hay que ajustar ciertas cosas porque no tenemos los recursos no son eternos, pero no hay grandes problemas en la ayuda militar. Dice, y en la ayuda económica estamos dispuestos a hacer todo lo que haya que hacer, todo lo que esté en nuestras manos, todo lo que nos sea posible. Eso quiere decir que las perspectivas con las que se aborda la segunda parte de la negociación son bastante buenas. Todo el mundo cree que se va a llegar a la firma de una alianza, por lo menos se va a firmar un protocolo donde se reconozcan pues esas aspiraciones territoriales, la prometida ayuda económica, la prometida ayuda militar, con la entrada de España en la guerra. Pero Franco le dice una cosa que es muy importante, hay que tener en cuenta, porque una de las cosas clave son muy pocas palabras, pero si se tienen claras, se ayuda verdaderamente a interpretar lo que es el conjunto de ese nudo gordiano que después veremos en detalle. Franco le dice, y le da una instrucción taxativa. Hay que estar dentro, o sea, hay que estar dentro de la alianza del eje, porque si el eje gana, que es muy posible que se imponga, que en Gran Bretaña se venga abajo, pues claro, es muy fácil hablar del resultado de la Segunda Guerra Mundial en el 2023, pero en 1940 las cosas no estaban tan claras. Es muy posible, cabía la posibilidad de que Gran Bretaña pudiera venirse abajo, bien por el acoso al que estaba siendo sometido su tráfico de mercantes por los submarinos, gran peligro del Carabachossi, bien porque los bombardeos que se estaban realizando causaran su efecto, bien porque la amenaza de un desembarco causara su efecto,
por 50.000 maneras, o sea, cabía esa posibilidad. Si eso es así, estaremos dentro, con un ofrecimiento claro, pero la segunda parte de esa frase es tremendamente ilustrativa. Hay que estar dentro, pero no precipitar. O sea, no entrar en la guerra ni 2 minutos antes de cuando España se lo puede permitir. Ahí recordamos la frase que hemos dicho antes, que a ver si podemos entrar en la guerra 5 minutos antes de que esta termine, o si es posible, a ver si podemos disfrutar de estas prerrogativas del estar dentro, ahorrándonos la guerra. Es muy importante, es una jugada. Ahora se decía a posteriori y se pueden decir muchas cosas, pero si aquello quiere otro camino, las perspectivas hubiesen sido muy diferentes y las lecturas, por supuesto, muy diferentes. No hay que intentar hacer la lectura una vez que conoce uno el resultado de la Segunda Guerra Mundial, sino situarse en la perspectiva que se tenía en septiembre de 1940. O sea, estar dentro, pero no precipitar. Esa es la clave. Y esa es la clave que va a inspirar no solamente la labor que hace Serrano, sino la misma redacción y el mismo ajuste de los términos que luego se van a negociar en Hendaya. Es más, para más insistencia de esto, hay que destacar cómo Serrano está tan convencido de que se va a llegar a un acuerdo, en parte porque le alientan el buen resultado de las negociaciones que han llevado los expertos económicos. Uno de los escollos, recordemos, que era la cuestión del interés alemán en tomar posesión de las empresas mineras, sobre todo los minerales estratégicos, tanto en Marruecos como en España. Siempre con la presión en esa negociación económica de la deuda de guerra generada por España durante la contienda civil y que estaba pendiente de pago y que los alemanes van a utilizar como elemento de presión. Pues la negociación económica que se lleva a Carceller, se le criticó en su día que había sido un tanto entreguista. Yo lo que he podido intuir siguiendo pormenorizadamente el desarrollo de esa negociación es que la defensa de los intereses se hizo sin ningún tipo sin esperar paternalismo por parte de Alemania, pero sin ser entreguista respecto al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reich y sus expertos económicos, que eran unos negociadores tremendos, encabezados por Emil Biel, que será uno de los que después esté presente en el andén de Hendaya, curiosamente. Ese desbloqueo de los asuntos económicos, refrendado por Madrid, se le da el plácet a lo que se ha hecho, lleva a la redacción de unos protocolos de tipo económico que se van a acompañar al futuro Tratado de Alianza y que quedan solo pendientes de la firma de Madrid. De una firma puramente ya es un procedimiento técnico. El acuerdo está cerrado. Solamente queda el tema de las bases. Y ese tema, como aprovechando que en la primera entrevista, en la del 17 de septiembre, Hitler ha planteado la posibilidad de encontrarse con Franco junto a la frontera francesa, pues se queda en suspenso diciendo que se puede tratar durante ese encuentro. De tal manera que si las necesidades económicas ya están planteadas a través de los ministerios correspondientes y las necesidades militares ya las ha planteado Canaris, si existe ese espíritu de hacer frente a esa ayuda económica y militar, tal como Hitler ha expresado a Mussolini en su carta, y si los acuerdos de la integración económica de España y los territorios que va a recibir en lo que es la esfera económica alemana han quedado resueltos tras la negociación de Carceller y de García Figueras con Emil Biel, pues vamos a protocolizar el tema. Y Serrano se apresta a esa tarea y redacta un protocolo que le piden los alemanes. Oye, podemos cerrar aquí esta negociación, puede quedar cerrada suscribiendo un protocolo donde se recojan las cuestiones básicas y que sea la antesala de esa alianza militar. Y ese es el anhelo que lleva Serrano. Va a ser una gran victoria. A él
en su estreno como delegado plenipotenciario de Franco en esa negociación. Recordemos que no era ministro de Asuntos Exteriores, sino ministro de la Gobernación, pero que Franco le arropa de plenos poderes y así se lo dice a los alemanes. Y ha sido un gran triunfo. Todo está perfecto. Entonces, ¿qué ocurrió en la negociación de Berlín? ¿Por qué no se cierra allí el protocolo? ¿Por qué no se llega a firmar? Ese protocolo se redactó un proyecto de protocolo. Serrano y los expertos que lo acompañaban le dieron forma a un protocolo que se presentó al Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Y lo hizo Serrano, se aplicó a esa tarea, y eso me voy a permitir que lo lea porque es tremendamente ilustrativo y tremendamente interesante lo que dice Serrano. Dice: él estuvo convencido, y ahora cito literalmente, dice, porque el triunfo de Inglaterra no solo sería nuestro fin individual, dice, que nada es frente a la patria. Lo peor es que significaría fatalmente el fin mismo de la patria. 2 puntos. República Vasca, República Catalana, etc. Así es como contesta Serrano en la carta, diciendo que es el momento de cerrar ese protocolo, que todas las circunstancias parecen orientar en una perspectiva favorable a ese cierre. Es más, cuando Ribbentrop ha estado en Roma, hablando del otro tripartito, está tan convencido de que eso se va a cerrar, o sea, no solamente es que Serrano esté muy ilusionado y se deje llevar por el entusiasmo, que el propio Ribbentrop acaba de confesar a Mussolini y a Chiano que, hombre, que como esto está prácticamente cerrado, que como no hay grandes problemas, que como todo está bien planteado, se puede aprovechar la estancia de Chiano en Berlín para la firma del tripartito con Japón y cerrar este protocolo tripartito con España. Y Serrano hubiese venido allí, y yo no me imagino, siendo además ministro de la Gobernación, con control en los medios de comunicación, en muchos sentidos, las portadas que hubiese tenido y la cobertura mediática que hubiese tenido Serrano con su protocolo firmado y tal. Seguramente no habrían hablado del protocolo porque sería una cuestión secreta, pero que desde luego se hubiese dado como un triunfo, sin duda. Es más, el propio Serrano había llegado a poner a insistir en ese sentido en una de sus cartas, diciendo, hombre, que no, dado las circunstancias, sería conveniente cerrar algo en Berlín para no dar la impresión de que la visita se había cerrado en falso, y por eso lo podría utilizar la propaganda enemiga. Entonces, con todas estas buenas perspectivas, ¿qué había pasado allí? ¿Por qué esto no se había cerrado? ¿Por qué Serrano se vino de vacío? La siguiente ronda de conversaciones empezó el día 24 de septiembre con una segunda entrevista con Ribbentrop, y siguió una nueva entrevista con Hitler. El 24 de septiembre se produce una operación, un intento de desembarco británico en Dakar, dentro del contingente que emplearon los británicos. Gran Bretaña echó ahí el resto con unos recursos, reunió todos los recursos que pudo en unos momentos muy complicados para ella, para apoyar una acción convencida de que, bueno, poco menos que aquellas posesiones de la zona del África Ecuatorial se le iban a unir, tal como De Gaulle les había dicho. Pero curiosamente, la guarnición francesa abre fuego contra ese intento de desembarco. El ultimátum, el decir que tenía que haber abierto las puertas al movimiento de Gaulle, por lo tanto a los británicos. De Gaulle era solo el mascarón que funcionaba en la proa. Mirar los británicos aquello, va y no se produce. Resulta que los franceses están defendiendo sus posesiones coloniales frente a Gran Bretaña. Es más, ese intento de desembarco británico se contesta por parte del gobierno de Vichy con un bombardeo masivo de Gibraltar. El primer gran bombardeo que se produce de la colonia británica, aéreo de la colonia británica de Gibraltar, en aquel momento lo produce la aviación francesa estacionada en Marruecos. Un objetivo muy pequeño, con una oleada de decenas de aviones el día 24 y decenas de aviones el día 25.
sea, Gran Bretaña y Francia se ponen al borde de la guerra en aquellos momentos. Y eso sorprende al Estado Mayor alemán. Serrano siempre había estado preocupado, ya cuando iba de camino de Berlín, en su parada en París, le encarga al embajador francés, al representante español ante Vichy, que estuviese muy pendiente de cuál era la actitud de Alemania frente a Francia, de los representantes de Alemania en Vichy frente a Francia, en fin, cuál era, cómo veía él que sopesara, que mirara eso en corto. Además, iba con una preocupación en el bolsillo porque Alemania estaba permitiendo a Francia reforzar su guarnición en el Marruecos francés. Y una de las cosas que Serrano tenía muy claro, que Franco tenía claro, y que sus asesores también lo tenían, era que cualquier acercamiento de Alemania a Francia jugaba en contra de las pretensiones españolas, porque las aspiraciones territoriales eran todas ellas a costa de posesiones francesas. Entonces, la primera ronda de negociaciones había dejado muy claro, en palabras que lo reproducen las actas alemanas, manifiestas por Hitler, de que Francia no iba a contar en el futuro, sino que se iba a bascular con España. Pero el ataque que se había producido a Dakar y la reacción de la guarnición francesa cambia todo esto. El Estado Mayor alemán, en el ámbito del OKV, se estudia esa reacción y se empieza a sopesar de que cabe la posibilidad de que esa inestabilidad que se ha temido tanto en toda la zona del Magreb, eso que se ha temido tanto de una posible cabeza de puente en la zona del África ecuatorial que pudiese ir ascendiendo hacia arriba y terminar en la orilla del Mediterráneo, bien podía ser respondida por los propios franceses como lo habían hecho en Dakar. Y hay una manifestación textual que se recoge en el diario de operaciones del alto mando de las Fuerzas Armadas Alemanas, donde dice, a ver si no vamos a tener que empezar a pensar en los franceses, no como enemigos, sino como unos posibles colaboradores. Claro, eso era tremendo. Eso era tremendo para lo que se estaba planteando allí, para la misión de Serrano. Y con una rapidez pasmosa, es sorprendente cómo del ámbito militar pasa al ámbito diplomático, pero rápidamente, en una hora. En una hora hay un golpe de timón fantástico, decisivo, en la posición de los equipos negociadores que están sosteniendo, que están asesorando a Ribbentrop, y en la propia posición del ministro y en la propia posición de Hitler. Y resulta que se abre camino, todo viene de la mano yo he querido denominarlo el efecto Dakar, por identificarlo de alguna forma, porque el giro es copernicano, es de 180 grados. Es de lo que antes no había ningún problema, el tema de las aspiraciones españolas no hay ningún problema, pues ahora resulta que si debemos de empezar a pensar en Francia como posibles colaboradores, no podemos poner por escrito que le vamos a quitar partes del imperio, salvo que podamos compensarlo, tener un mecanismo de compensación de alguna forma que eso lo haga factible. Pero de momento no podemos decir, como Serrano pretendía y como Franco pretendía, dejar amarrado en esa negociación de Berlín que esas aspiraciones territoriales iban a ser respondidas de forma adecuada, tal como se había venido hablando hasta ese momento. Y el protocolo que redacta Serrano le pone 1000 excusas, pero la base de la negativa que le proporciona Alemania es la pretensión española de que esas aspiraciones, esa respuesta positiva a las aspiraciones territoriales, que sería la recompensa de España por sumarse a la causa del eje, quedasen explícitamente recogidas. Sí, y vamos a recibir el Marruecos francés y el organizado y tal. Eso es algo que no lo puede hacer. Y deja el protocolo en suspenso. Y a Serrano con un enfado de un par de narices, que lo vuelca, queda testimonio de ese enfado, porque después de concluir las negociaciones de Berlín,
Serrano va a pasar por Múnich y después de Múnich va a ir a Roma, y en Roma, en un ambiente para él, que era mucho más cercano a Italia, lo tenía como más asequible, él se sintió cómodo y dio rienda suelta a su enfado. Y es más, Ciano pues estuvo allí templando un poco la situación, sabiendo, porque Ribbentrop le había informado de esas nuevas circunstancias que estaban marcando el asunto, que también eran dolorosas para los italianos. Porque claro, el hecho de arrinconar a Francia era también una pretensión italiana y era ciertamente incómodo. Hitler tuvo que emplearse a fondo con Ciano para convencerle de que la decisión era la correcta y que su aliado dentro del Pacto de Acero diese el plácet a ese nuevo giro que se había producido allí. Eso nos va a dejar en las negociaciones, eso se transmite perfectamente en la que fue sobre todo la última de las cartas, donde esa desilusión, eso de quedarse de pronto en nada, Serrano lo deja también traslucir ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo queda prácticamente en suspenso para el encuentro, que ya se ha cerrado, entre los dos jefes de Estado en esa estación fronteriza de Francia. Lo que se va a discutir ahí no es el contenido, el alcance de las aspiraciones españolas. Tampoco es la ayuda económica. Tampoco es la ayuda militar. El tema candente que se va a llevar ahí es precisamente cómo se le da satisfacción a esas aspiraciones que España exige sean reconocidas explícitamente por entrar en la guerra, sin conculcar la nueva posición que se pretende tener respecto a Francia, con el objetivo de que Francia se alinee igualmente con el eje. La entrada en el juego de Francia convierte lo que tenía que haber sido una jugada a 3 bandas en una jugada a 4 bandas. Y eso es lo que se lleva a Hendaya. Pero lo que deja muy claro esta correspondencia oficial es la intensidad de esas negociaciones, es la claridad de los planteamientos con los que España entró en esa negociación y sitúa prácticamente, ayuda a dibujar concretamente las posiciones y los intereses de cada uno de los intervinientes en este juego. Este juego que comenzó, como dijimos, con Vigón, que se celebró, se desarrolló durante esa abigarrada negociación de temas económicos, de la ayuda, de las aspiraciones territoriales, con un montón de matices. La reconstrucción de esas conversaciones es verdaderamente apasionante, pero que se va a resolver en Hendaya. En Hendaya, ese supuesto encuentro donde no hubo acuerdo, pero que la documentación existente y los hechos demuestran que sí los hubo. Pero como no queremos cansar a nuestro oyente, a las personas que se asoman a esta maravillosa ventana que Armada Cantabria abre a la historia, pues yo creo que por la intensidad del encuentro, igualmente fantástico en lo que es el ritmo con el que y la intensidad con la que se desarrollaron esas negociaciones, pues lo dejaremos para una próxima ocasión. Pero sin duda es imposible entender lo que luego fue el desarrollo de las conversaciones de Hendaya y la conclusión a la que se llegó sin esta antesala que supusieron las conversaciones de Berlín, que ayudan a ilustrar especialmente esa correspondencia secreta a la que hemos dedicado en la intervención de hoy. Así que
Espero que sea un motivo de interés y que este capítulo lleve a la audición del siguiente. La historia, como hemos dicho tantas veces, sigue siendo un reto apasionante y una aventura apasionante. Una vez más, Alfonso, has conseguido mantener mi interés, bueno, y supongo que el de todos nuestros seguidores a lo largo de toda la conferencia. Ya te digo, estoy seguro de que muchos de los suscriptores de nuestro canal piensan lo mismo que yo después de escucharte, tanto la anterior charla como esta. Tanto la una como la otra son páginas de una España que parece lejana, sobre todo para los jóvenes, pero de la que aún hoy suenan ecos. Ya solamente me queda agradecer tu trabajo y esperar a que pronto repitamos un nuevo capítulo de estas historias y hagamos un viaje virtual de tu mano y de tus investigaciones históricas. Un abrazo muy fuerte y hasta muy pronto, Alfonso. Muchas gracias. Un placer. Hasta muy pronto.